El miedo es una lengua pequeña, lamiendo los huesos del raciocinio, penetrando, girando sin fin, como un barreno vehemente, hasta que hueco, te paraliza. Un pulso de infinitos tentáculos que desde el estómago, órgano por órgano, te va asfixiando. Así que hemos creado un espacio dedicado a contar relatos e historias con un tema en común: el terror. Bienvenidos a Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Muy buenas noches, querido auditorio. Les habla Carlos Vargas y sean bienvenidos a este nuevo episodio de Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Queremos darle la más cordial de las bienvenidas a todos y pidiéndoles en primera instancia que nos apoyen con un clic o con un touch en lo que viene siendo el apartado de compartir para que podamos llegar a más personas fanáticas del terror. Ya tenemos un comentario de Evaristo y dice: buena noche Radio Pesadilla y Nightmares. Muy buena noche, Evaristo, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Y saludo al otro lado del estudio a mi querido hermano Gus Alcalá. Hola, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches por ahí para todos los radioescuchas que puntualmente ya se encuentran aquí sintonizando pues este audioprograma. Les agradecemos muchísimo pues su presencia. Y pues bueno, estoy bastante emocionado por el tema de esta noche. Pero antes de pues continuar, quiero también recordarles que estos programas ya se están subiendo a posteriori, es decir, después de que termina cada transmisión, aproximadamente entre martes y miércoles de cada semana. Estos mismos programas los pueden escuchar, pero a través de las plataformas de Spotify, YouTube, iVoox, Google Podcast, y también ya se acaba de integrar Apple Podcast. Entonces pueden llevarnos a todas partes, pueden llevarnos ahora sí que a cualquier lugar y escuchar estos programas en el momento en el que consideren. Del otro lado también tenemos a Ale. Ale, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un programa más aquí en Radio Pesadilla, otro sábado que estamos listos para sus historias de terror. Bueno, pues nada más, antes que nada sí recordarles que ya estamos recibiendo las historias que nos envían ustedes a través de WhatsApp, ya sea en audio o por escrito, y aquí les damos lectura con mucho gusto. Al comentario que tenemos ahí anclado al chat, por ahí pueden darle clic o un touch, dependiendo, ¿verdad?, en qué plataforma se encuentren, y para poder que nos envíen sus historias y poder compartirlas con todo el público. Quiero darle también la bienvenida aquí a mi compañero Oscar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ale. Buenas noches, compañeros, y a todos los Nightmares que se nos van a unir en esta noche. Otra noche más, otro sábado más en el que aquí estamos para contar historias, ¿verdad? También, como bien dijo Ale, recordarles pues, que ya nos pueden mandar sus historias pues, mediante el link que está anclado aquí en el video, ¿verdad? Entonces, pues sin más, creo que comenzaremos con esta noche. También quiero recordarles también a todos nuestros timers que nos están escuchando, los relatos que nos manden no tienen que ser necesariamente del tema que estamos tratando el día de hoy, ¿verdad? Ustedes nos pueden hacer llegar cualquier historia sobrenatural, de suspenso, de terror o extraña que hayan vivido, ¿verdad? Aunque no tenga que ser, o más bien aunque no sea relativo al tema, ¿verdad? Entonces, pues Carlos. Así es, mi querido Oscar, pues creo que vamos comenzando con el tema que nos compete esta noche. Recuerden, importantísimo, las anécdotas que ustedes nos compartan no tienen que ser necesariamente de este tema.
Sin embargo, si hay algo que venga a sus mentes, a sus memorias, con algo relacionado al respecto, pues con todo gusto también lo vamos a estar recibiendo vía WhatsApp. Bueno, sin lugar a dudas, los fenómenos paranormales constantemente se encuentran bastante arraigados a ciertos lugares que tienen historias de dolor, de sufrimiento, de tragedia y de muerte. Un clarísimo ejemplo pudieran ser los hospitales y las cárceles, perdón, que se encuentran alrededor del mundo, dentro de las cuales día a día las personas pues se debaten entre la vida y la muerte. Sin embargo, esta noche nos vamos a enfocar en otro tipo de sitios, eh, lugares en los cuales seguramente ustedes, queridos radioescuchas, han transitado sin percatarse de que algo o alguien que ya no pertenece a este plano, a este mundo, los está observando. Y se trata de las apariciones en las carreteras. Bueno, tomando un dato estadístico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, existen más de 333,000 kilómetros de caminos y carreteras en el país, ¿sí? Eh, más del 88% pues, se encuentran lejos de la marcha urbana, en zonas pues bastante alejadas, bastante inhóspitas, por lo cual pues es bastante común que ciertas víctimas de accidentes automovilísticos en muchos casos no tengan pues una debida atención médica cuando esto sucede, ¿sí? El factor común en este tipo de accidentes son las muertes trágicas e inesperadas, caldo de cultivo para la fenomenología que nosotros exponemos en este programa. Antes de continuar, vamos a proporcionarles un dato bastante crudo del país. Y es que en México se presentan 24,000 decesos en promedio al año por accidentes de tráfico en carreteras. Queridos Nightmares, ¿están listos para iniciar el viaje a sus peores pesadillas? Bueno, queremos también dar la bienvenida ahí a nuestro amigo Chava Gurrola, nuestro buen Chava. Muy buenas noches, bienvenido. Qué bueno que estás por acá escuchándonos este sabadito. Y yo les hago una pregunta a mis compañeros locutores. ¿Ustedes han transitado alguna de estas carreteras por la noche, más específicamente, y han sentido algo o han visto algo fuera de lo normal? Sí, fíjate, hace tiempo, ya ahorita ya no tanto, o sea, pero cuando estaba más joven, más chico, sí era más común que saliéramos de la ciudad, ¿verdad? Tengo familiares en diferentes estados, entonces pues era muy común el 2 o 3 veces al año pues salir, ¿no? O incluso pues muchas veces de vacaciones, ¿no? Entonces, cuando uno viaja de noche, todo cambia. Para empezar, pues obviamente no hay luz, no ves nada, las luces de la carretera pues no iluminan todo, o sea, simplemente nada más un porcentaje de terreno al frente. Las carreteras ya ven que están llenas de señalizaciones, ¿verdad? De fantasmas se les llaman. Uh-huh. Estos pilares blancos que pues delimitan la zona. Sí. Que cada cierta cantidad de metros hay uno de estos pilarcitos ahí para pues ir indicando dónde está el camino, ¿verdad? Y esto pasó realmente ya llegando acá, o sea, yo venía de Torreón. Obviamente pues fuimos fin de semana por cosa de familiar. Pues como realmente ustedes saben que de Torreón a Durango no está lejos, o sea, son unas 2 horas y media a un ritmo estándar, incluso menos si le aumentas la velocidad. Sí.
Entonces, pues es muy común decir, bueno, pues nos quedamos todo el día y ya, pues eso de las 7, 8 de la noche, arrancamos y nos vamos de vuelta, ¿no? Entonces, pues para cuando veníamos llegando para acá, pues ya era de noche, obviamente, ¿no? Veníamos, pues casi ya llegando al aeropuerto, de hecho. O sea, faltaban, no sé, unos 10, 15 kilómetros para llegar al aeropuerto. Eh, cuando no había luces, obviamente, más que las del carro. Se vislumbró algo en la ventana que corría como que a la par del carro. Entonces me acuerdo que volteé a ver y pues prácticamente estaba, o sea, yo era el único despierto, ¿no? O sea, muchos típico que se echan la siesta, ¿no? Entonces pues nada más yo y el conductor, o sea, mi papá era que iba manejando, pues éramos los únicos despiertos, yo iba en la parte de atrás. Entonces él no lo vio por ir concentrado en la camioneta, ¿no? Digo, en la camioneta ir concentrado manejando. Me acuerdo que volteé a ver a la ventana y pasó algo corriendo, ¿verdad? Se me hizo raro, ¿verdad? Pero pues yo pensé algún conejo, alguna liebre, algún animal, ¿verdad? Lo dejé así cuando vi que la cosa que pasó corriendo, o sea, como que adelantó el carro por bastantes metros y de repente se detuvo. Entonces, pues ya con la curiosidad me quedé viendo esa figura, ese animalillo. Y cuando pasamos, o sea, cuando el carro llegó a su altura y lo arrebasó, lo único que pude ver fue que el animal ese, o sea, porque pues, se veía chiquito, ¿no? Así, especie de conejo, o sea, más o menos de ese tamaño, blanco. Cuando pasamos, vi que se levantó, o sea, como si fuera, pues como una persona, ¿no? O sea, como que si hubiera estado agachado, hecho bolita y de repente, pues se levanta. Nunca supe qué fue, no sé qué fue lo que era, nadie más lo vio más que yo. No tengo así como que registro o algo, como una criatura fantasmal o mitológica, no que digan, ah, no, sí, era un tequeteque, ¿no? O sea, algo así. No tengo registro, Sí. no sé qué fue, nunca supe qué era, ¿verdad? Pero, o sea, algo estaba ahí, no le pude ver el rostro, porque te digo, o sea, cuando pasamos, o sea, cuando ya pasó el carro por donde estaba, fue después que se levantó. Entonces, y lo dejamos atrás. Entonces ya, pues ahí quedó la cosa, ¿no? Entonces sí está medio raro. No sabemos qué fue, no sabemos qué pasa ahí. Ok, querido Oscar. Tenemos por ahí algunos comentarios. Dice mi prima Mabel Mata, que por cierto le mando un fuerte abrazo. Dice saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Nos están escuchando desde allá. Un saludo. La familia, les mando un gran saludo y un abrazo. Ferre Macías dice buenas noches, brothers. Un tema escalofriante. Bienvenido, buen Ferre. Muchísimas gracias por estar aquí como cada transmisión. Y dice por ahí Iván García, buenas noches, aquí andamos amigos. Muchísimas gracias, Iván. Bienvenido de igual forma. Ya saben, si cuentan con alguna anécdota, vayan pasándola por favor por el WhatsApp. Bastante escalofriante, bastante interesante la historia de nuestro querido Oscar. Y es que, como bien platica, pues es que es algo que no te esperas, no es como que vas grabando constantemente la carretera cuando vas viajando como para percatarte de algo, ¿no? Pero Como sí dices, sí, ocurren cosas bastante extrañas, en serio ocurren cosas muy, muy raras en la carretera y no me Sí. es dejarán que mentir. exactamente, y por la misma velocidad que uno lleva, o sea, pasan, o sea, de volada. O sea, no te da mucho tiempo a identificar, ¿no? Qué es o qué pasó ahí. Exactamente. Sí, totalmente. Ok, pues bueno, ¿qué les parece si para continuar con este, digamos ya, ambiente, pues ahora sí que aterrador que queremos compartir esta noche con este tema tan interesante? Platicamos uno de los primeros ejemplos que hemos preparado. A lo largo de
pues este tema, como lo habíamos comentado desde un principio, vamos a estar mencionando tan solo algunos ejemplos de lugares que al menos aquí en su mayoría son del país de aquí de México, pero son los que en su mayoría han presentado algún tipo de fenómenos de este tipo. Hay muchísimos más y estoy tan seguro que esa cantidad de accidentes tan exorbitante y esa cantidad de pues lamentables pérdidas humanas en estas condiciones debe de generar una enorme cadena de lugares en los cuales existen este tipo de fenómenos. Sin embargo, aquí únicamente vamos a presentar algunos, porque esto es algo bastante extenso. Esperamos pues contar con algunas de sus anécdotas a lo largo de este programa, porque eso lo haría bastante pues importante. Y pues bueno, la primera carretera que les voy a compartir esta es una de las carreteras que, por cierto, es una de las más transitadas de nuestro país. Es nada más y nada menos que la carretera México-Cuernavaca. Esta es una carretera, bueno, hay autopista y también hay carretera libre. Por si alguien nos escucha desde otras partes, aquí en México las diferenciamos. La carretera libre es cuando en una sola vía o en un par de vías, o sobre la misma, digamos, vía carretera, circulan en los dos sentidos, tanto los que van en una dirección como los que vienen en dirección contraria, y si acaso en algunos espacios pues divididos por alguna especie de barra de contención o de marcador, ¿no? Y las autopistas a veces separan tanto los carriles de un sentido y los separan totalmente metros de distancia del otro, entonces son hasta cierto punto pues más seguras. En este caso nos estamos refiriendo a la autopista. En este caso la autopista que es México-Cuernavaca es una de las más transitadas, son muchísimos carriles, es una carretera. Quienes sean de allá, pues bueno, a lo mejor lo tendrán como que ya más sencillo como contexto, lo podrán visualizar muy fácilmente, pero para quienes no han ido a esa zona, es una zona transitada tanto por vehículos de transporte de pasajeros, pero bastantes, o sea, constantes y muchísimos durante todo el día y toda la noche, pero también, en este caso, pues transportes de productos, es decir, camiones, camionetas de paquetería, trailers, o sea, hay un movimiento impresionante en esta zona. Y esto es porque precisamente esta carretera pues conecta es una de las salidas de la Ciudad de México, ¿no? Que es pues la ciudad más poblada que tenemos en este país. Es tanta la afluencia que naturalmente ha sido pues ahora sí que partícipe, o más bien escenario, mejor dicho, de muchísimos accidentes. Pero muchísimos, de verdad, una cantidad impresionante de accidentes. Y bueno, hay varios ejemplos, hay varios, digamos, fenómenos que la gente dice que ha podido observar en este lugar. Uno de ellos pues no, se cuenta por ahí la aparición de una mujer vestida de blanco, con ropa elegante pero de color blanco. Algunos la asimilan con una especie como de novia. Y o sea, la han visto por ahí no solo cruzar de un lado a otro de la carretera, sino transitar por los extremos de la misma vía en ciertas zonas. Cabe mencionar también que esta carretera cruza como por varios, ¿cómo podríamos llamarle? Como por varios pueblitos o por las afueras de varios como pequeñas comunidades. Entonces, pues bueno, es común tal vez ver gente en algunas partes, pero aquí específicamente se cuenta que pues bueno, esta chica que pues iba a casar se enteró de que pues su esposo le había sido infiel. Bueno, su futuro esposo le había sido infiel, ¿no? Y bueno, ya cuando en este caso se consuma la boda, ellos están en su luna de miel, pues ella empieza a sacar todo lo que había guardado, ¿no? O sea, ellos se dirigían desde un punto a otro, circulaban por esta carretera. Y pues ella le empieza, ahora sí que no se puede aguantar lo suficiente, y empieza a sacar todo el coraje que tenía. Le empieza a reclamar, ya se imaginarán tanta cosa que le pudo haber dicho. Entonces el novio, la pelea subió tanto de tono que el novio se orilla. Y en un arranque de ira, pues él saca una navaja y la apuñala, ¿no? Literalmente pues la apuñala de tal manera y con tanto coraje que pues le da muerte. Y pues él en ese momento pues desaparece del lugar, ¿no? O sea, se da la fuga en su luna de miel.
Entonces, esta es una de las entidades de las cuales se rumorea que si pues uno viaja probablemente de noche, esta mujer puede aparecer tanto en los laterales como cruzando la carretera, y en algunos de los casos la han visto pidiendo aventón, es decir, levantando la mano, el pulgar arriba, pidiendo de alguna manera que alguien la ayude. Y pues bueno, esto ha sido causante. Algunos camioneros, sobre todo de esos que transportan pues no personas sino pues camiones de carga, han dicho que esto los ha dejado muy nerviosos, porque no solamente es la presencia de alguien que pide ayuda, sino pues que está vestida de esa manera, ¿no? Entonces eso los ha causado en algunos casos a que lleguen a tener problemas cardíacos, y pues inclusive hasta accidentes, ¿no? Porque no es una aparición normal. Por ahí cuenta, bueno, también se ha dicho en algunas ocasiones que hay gente que le ha permitido subir al vehículo, y cuando menos piensan, pues ya no está con ellos. O sea, como si todo hubiera sido una ilusión. Es decir, se detiene el vehículo, la mujer se sube, las personas se arrancan y tras algunos kilómetros, pues resulta que ya no va nadie con ellos, imagínense. Entonces, eso yo creo que es algo bastante pues característico de esta zona. Y hay una segunda corriente como de relatos, que de hecho son inclusive más comunes que la aparición anterior. Se habla muchísimo de un vehículo rojo, en el que aparentemente pues van solamente mujeres, de 2 hasta 5 mujeres. Se dice que son muy bellas, que son como si fueran mujeres que van de fiesta, por lo cual pues es muy sencillo para ellas acercarse a conductores, digamos, solitarios. Y pues bueno, estas mujeres lo que hacen es que de alguna forma con sus encantos hacen que pues estos sujetos que andan por ahí o de paso o de trabajo o de alguna manera trabajando, pues se lleguen a ir con ellas. Pero aquí donde entra la parte, digamos, rebuscada de este tema es que pues estas mujeres se han encontrado cuerpos de hombres por las zonas, en los cuales aparecen algunas marcas sobre el cuerpo con símbolos, con simbologías, se podría decir de algún tipo de rito. Y se cuenta que estas mujeres lo que son, pues son mujeres de alguna especie de secta o que practican alguna especie de brujería, y utilizan a estas víctimas para, pues ahora sí que concretar alguna especie de intercambios espirituales, ¿no? De pactos, como se puede decir también. Entonces, mucha gente le tiene miedo a este vehículo. En cuanto ven a un vehículo, sobre todo camioneros, que son los que más transitan esta zona, pues han llegado a ponerse muy nerviosos, a acelerar y posteriormente, como es natural, tal vez hasta tener algún accidente, precisamente por estar huyendo de este tipo de este tipo de vehículos que cumple con estas características, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchas más historias sobre este lugar. Sin embargo, pues aquí tratamos de compartirles al menos las más sonadas. Pero bueno, pues aquí queda esta primera carretera México-Cuernavaca. Quienes la hayan transitado y tienen alguna experiencia, pues sería bastante bueno que nos la pudieran compartir. Porque por ahí se dice también que en varias zonas de esta carretera la vibra cambia totalmente, o sea que el ambiente cambia totalmente, y que de hecho hasta la gente trata de circular con mayor velocidad por ciertas zonas porque se sientan amenazados. Entonces, pues bueno, ahí queda. Esta es carretera México-Cuernavaca. Oye, qué interesante. No sé, las dos que nos cuentas, mi querido Gus, son muy fuertes. Ambas son muy fuertes y volvemos a lo mismo de la introducción. En el caso de la primera, pues un caso bastante traumatizante, con muchísimo dolor, Así es. que deja el alma de esta joven pues vagando en esta carretera, ¿no? Y la segunda, no sé por qué, pero me da muchísimo más miedo, Sí. porque es cierto, tal vez se les hace fácil irse a los jóvenes con estas mujeres en el vehículo rojo y amanecen en la orilla de la carretera pues con signos de tortura, y que fueron utilizados los cuerpos como
como medios en un ritual, ¿no? Creo que Sí. es muy interesante. Ojalá hubiera alguien en la audiencia o quien llegue a escuchar el podcast que nos pueda contar algo más al respecto, porque sí, sí está muy, muy interesante. Tenemos un comentario de Baristo que dice, se parece a la de la dama de la presa Peña del Águila. No la conozco, O Ok. sea, Yo tampoco la conozco, a ¿eh? ver si Evaristo Que nos nos puede haga compartir. el favor de, exactamente, que nos haga el favor ahí de compartirnos la historia. Fíjate, concuerdo yo con Carlos. Si bien la primera historia eh, es más tradicional en el sentido de que pues, es una persona que falleció de improviso y pues quedó con asuntos pendientes, pues no deja de quedar como una historia, ¿no? Claro. Ujú. Sin embargo, la segunda, la del auto rojo, sí es más perturbadora por el hecho de que podría ser verdad, ¿no? El hecho de que andan transitando por ahí estas mujeres y secuestran gente con fines Exacto. macabros. Sí, claro, ¿Verdad? claro. Digamos que es más real y es lo que es Sí. un poco más perturbadora en esta historia. Sí, y algo nada más que quiero destacar es que esta segunda, digamos, acontecimiento o fenómeno que ocurre o que digamos, se ha visualizado que ocurre en esta carretera, data de los años 70, casi 80. Entonces, entre los 70 y 80, al menos en el centro del país, hubo una concentración impresionante de corrientes, digamos, cúlticas, o sea, de cultos, referentes a la brujería directamente y al satanismo, que estuvo en auge. Entonces, Ok. esto coincide muchísimo porque precisamente los rituales, tanto santeros, digamos, la parte oculta al menos de esa corriente de pensamiento y Ujú. pues de magia, por así decirlo, involucra muchísimos tipos de marcas, o sea, coinciden. Entonces, no me extraña que eso haya ocurrido desde ese entonces y que hasta la fecha pues siga pasando. Entonces, Sigue por allá quienes ocurriendo, ¿no? transiten esas carreteras, pues mucho cuidado, ¿no? Ok. Ale, me parece que por ahí ya tenemos una anécdota, ¿verdad? Así es, ya la tengo lista aquí. Mm, Esta la envía Jessica de Ciudad de México. Dice, esta cuarentena me he dado cuenta que no estoy sola. Durante las últimas noches no he podido dormir, ya que siento que alguien me observa. Y un día que me quedé sola en casa, al estar cocinando escuché que alguien estaba haciendo ruidos en la planta alta. En verdad estaba totalmente sola, pero quise creer que los ruidos venían de la calle. Cabe mencionar que nunca he sido asustadiza, al contrario, este tipo de temas me llaman mucho la atención y a veces me quedo dormida escuchando historias de terror. En fin, aquella noche no fue la excepción. No podía dormir porque me sentía observada. Al final me ganó el sueño y el día siguiente mi mamá se percató de que tenía algunos rasguños en la espalda y que el día anterior yo no tenía. Todo esto se está poniendo muy raro y no sé qué creer. Vaya. Eh, yo creo Ok. que no existe sensación, de eso estoy seguro, no existe sensación más terrible que la de saber que hay alguien más contigo, pero no poder verlo o no poder verla y no poder identificar de dónde proviene. Me llama muchísimo la atención esta cuestión de las marcas, Carlos. Creo que tú serías... eh, eh, bueno, me gustaría saber qué opinas acerca de este caso en particular. Por ahí, muchísimas gracias a Jessica A Jessica, así es. Jessica Félix, porque, bueno, nos comparte en confianza y creo que sería bueno que opinaras acerca de esto, Carlos. Jessica, primero, muchísimas gracias por compartirnos esta anécdota. Ojalá nos estés escuchando. Un fuerte saludo hasta la CDMX. Y efectivamente, lo que le aparece en la espalda a Jessica pudiera ser un signo o una lesión ocasionada por una entidad de bajo astral, una entidad demoníaca. Según la demonología, y como ya lo hemos platicado anteriormente, esto lo hacen con el afán de
asustarte, causarte daño y de cierta forma ir preparando a su presa, porque pues lo que quieren es quebrantar tu espíritu, tu ánimo y torturarte también de cierta forma. Ojalá no sea una entidad de este tipo, que sea únicamente tal vez alguna ánima atrapada que esté buscando una manera de ser visto, de ser escuchado, de ser ayudado. Pero sí te recomendaríamos enormemente que ojalá tuvieras apoyo de algún experto de la religión que tú practiques para que acudan a tu domicilio. Creo que sería muy, muy bueno que acudieran. Igual también sería, yo creo que como parte importante, si por ahí Jessica nos puede platicar de cómo es el entorno actualmente, porque esto que comenta Carlos es totalmente cierto. De alguna forma, estas marcas son una amenaza, son como un aviso de que ya pues, la persona es como objeto de algunos tipos de ataques bastante fuertes, ya la verdad. Sin embargo, mucho también cambia en el entorno cuando estos ataques existen. Entonces sí sería bueno, pregunto nada más así de manera muy breve, ¿cómo son, si tienen plantas cerca, cuál es el comportamiento de estas? ¿Algún olor que perciban? Así es. Marcas de humedad, por ejemplo, también pudiera ser, si existen o no existen. Ruidos, si hay Ruidos, golpes. exactamente. Ajá. Y pues bueno, todo esto yo creo que complementaría un poquito para al menos poder orientar. Aquí lo hemos dicho, no somos expertos de ninguna área, sin embargo, tenemos tiempo estudiando algunos casos y obviamente empapándonos de esto y la experiencia nos da un poquito de apoyo. Sin embargo, siempre les vamos a recomendar que si ustedes perciben que se encuentra en riesgo tanto su persona física o espiritualmente se sienten en riesgo o algún familiar, es importante acudir con una entidad, bueno, no con una entidad, sino con alguien que tenga la experiencia de manejar estos casos. Esto es bien importante. Así es. Entonces, pues bueno. ¿Qué tenemos de este lado? Ok, ¿les parece? Esta es nuestra historia, Alex, si nos haces el favor. Ah, sí. Nos envían aquí la leyenda que comentábamos, que nos envía Evaristo. Dice, leyenda se llama así, la dama misteriosa de la presa Peña del Águila. La noche estaba esplendorosa. La luna llena del mes de octubre, prendida en el cenit del firmamento, iluminaba con plenitud el paisaje nocturno. Yo viajaba por la carretera panamericana de norte a sur, recreándome de la belleza de la luna reflejada en el agua. Todo era meditación y silencio. Conducía mi automóvil de forma lenta y desganada, sin ningún vehículo a la vista. No supe cómo se consumió el tiempo, ni advertí la distancia que devoraba con mi coche. La realidad fue que cuando menos pensé, ya estaba próximo a una curva de casi 90 grados. Unos metros antes de llegar, con la luz alta de mi coche, pude advertir la figura de una mujer alta, bien vestida, y al parecer joven y guapa, que parada a la orilla de la carretera hacía señal de parada al coche que yo conducía. 1000 reflexiones acudieron a mi mente. Quizás se trataba de alguna dama en apuro, que tal vez había sufrido un accidente, y su carro se encontraba destrozado e inútil en algún lugar cercano a la carretera. También pensé en la posibilidad de un asalto a mano armada, donde el gancho era la dama, y una vez estacionado sería el encañonado con armas de grueso calibre, y me despojarían de los 20,000 pesos que llevaba en mi cartera. Estas y otras reflexiones pasaron por mi mente con rapidez. Mi decisión fue detenerme y continuar mi camino con mayor velocidad. Imprimí presión al acelerador, cuando una fuerza extraña me detuvo de pronto, y finalmente terminé por estacionarme a la orilla de la carretera, cuando las buenas noches a la presencia a aquella dama extraña. Era una mujer hermosa, cautivadora a primera vista.
llena de gracia femenina. Tenía unos 30 años de edad, de piel blanca, ojos grandes y boca pequeña, de cabellera larga y negra, estatura alta y esbelta de cuerpo bien proporcionado. Con una mirada cautivadora y una sonrisa, contestó el saludo y con voz delicada exclamó: «Caballero, me hace favor de llevarme a Durango. Me urge llegar». «Con mucho gusto», contesté, y procedí a abrirle la puerta del coche para que ingresara en él. La mujer penetró en el auto, se acomodó en el asiento y continuamos la marcha. Yo, atolondrado por el suceso, sin encontrar palabras, solo me concreté a mirarla por el rabillo del ojo, y al fin conseguí cómo iniciar la conversación, y pregunté: «Perdone, ¿qué hace usted por aquí?». Un silencio sepulcral fue la única respuesta, y cuando giré el rostro a ver a la mujer para saber por qué no contestaba, grande fue mi sorpresa al mirar que el asiento estaba vacío. No puedo explicar lo que sentí. Se me erizó la piel, los cabellos se me pusieron de punta y un temblor invadió mi cuerpo. Tanto era mi pánico que cuando lo advertí, el coche zigzagueaba en la carretera de un carril a otro. Por fin me serené, y al llegar a casa no quise contar a nadie lo ocurrido. Me daba miedo y a la vez vergüenza. Nadie me creería lo sucedido, hasta que se lo conté a un anciano, y obtuve como respuesta: «Sí, señor, sí se lo creo. A mucha gente se le aparece esa mujer, y de manera inexplicable desaparece. Se cree que fue asesinada, y su cuerpo lanzado a las aguas de la presa, y su espíritu busca venganza. Desde entonces, se le aparece a algunos viajeros que transitan por la noche ese tramo de la carretera 45, conocida como la Panamericana». Como diría el querido profesor Lozoya, como me la platican, se la cuento. Muchísimas gracias por ahí, Evaristo, por compartirnos esta anécdota tan interesante. Yo, la verdad, desconocía esta historia. Sin embargo, sí tiene muchísima similitud, Sí, claro, con el primer caso que ya nos comentaba por ahí Gus, ¿no? De esta entidad, de esta ánima, que aparece en un tramo carretero y pide la lleven, ¿no? Sí han habido muchos casos de este estilo y es bastante interesante. Dice por ahí Jocelyn Segovia, un saludo. Muy buenas noches, Jocelyn, bienvenida a Radio Pesadilla. Ale, si nos haces el favor de continuar, por favor, con el tema, con tu caso. Claro que sí. Otra de las carreteras de la cual les vamos a platicar eh, es una que se encuentra en Baja California Norte. Se llama La Rumorosa, bastante también conocida. Es una carretera que cruza de hecho la Sierra de Juárez. Y bueno, algo que tiene de especial esta carretera es que este tramo en específico de hecho está lleno de curvas. O sea, inclusive se han dado bastantes accidentes por esta cantidad tan importante de curvas que tiene. De hecho, de manera inicial, la carretera únicamente tenía un solo camino para los dos sentidos, o sea, solamente un carril, digamos. Entonces, eso hacía que con mayor frecuencia existieran bastantes accidentes, pero ahorita de hecho ya hay dos caminos para cada sentido, dos carriles, digamos. Entonces, eso evita un poquito más bien evita un poquito más algunos accidentes, ¿verdad? Pero bueno, sí, algo importante a tener en cuenta. De hecho, sí se hacen bastantes consideraciones de que tienes que llevar tu velocidad pues bien marcada, estar ahora sí que frenando cada vez que sea posible y de preferencia pues manejar con mucho cuidado, sobre todo en cuestiones de la noche o en diferentes condiciones climáticas que podrían ahí pues dificultar un poquito estar manejando, ¿no? Por esta carretera. Todo esto se los hago para entrar un poquito en contexto de cómo es este lugar, ¿verdad? Les digo, sí han tenido varias
situaciones ahí de diferentes accidentes por esta misma situación de estas curvas. Entonces, inclusive estos accidentes no solamente se les adjudican a la manera en que estaba y que está ahorita conformada la carretera, sino que inclusive pues se le ha querido dar un poquito de relación con la actividad paranormal. Se ha hablado de diferentes apariciones, desde fantasmas, duendes, brujas y de diferentes cosas, ¿no? Sin embargo, pues hay una leyenda que es muy conocida de este lugar, que es precisamente la de un fantasma de una enfermera. Se cuenta que de hecho existió esta joven con gran vocación de servicio, que en una noche fueron a buscarla, porque cercano a ese lugar había ocurrido un accidente. Ella pues en su papel de querer ayudar acudió precisamente al lugar, pero una vez que fue, a partir de ahí ya no supieron de ella. Desapareció, no supimos, más bien, no se supo si realmente desapareció, si tuvo algún accidente, o sea, realmente no se sabe qué es lo que pasó. Hubo muchos rumores, la gente empezó a decir, bueno, a lo mejor eh, fue asesinada, a lo mejor por algún tipo de secta, eh, ella a lo mejor hizo algún tipo de crimen y huyó para que no la encontraran, pudo haber visto algo aterrador en la carretera y murió de la impresión. O sea, se empezaron a hacer muchos tipos de rumores de qué es lo que había pasado, ¿no?, con ella. La realidad es que nunca se supo qué fue lo que sucedió, simplemente ella desapareció. Pero lo que sí comentan es que de hecho se ha visto que en este lugar se aparece un fantasma solitario, triste, que lo comentan precisamente se aparece vestida de blanco, como con el uniforme de una enfermera, y la misma situación que hemos comentado en los casos anteriores, igual pidiendo aventón, digamos, a los conductores. Y pues sí, esta es una de las situaciones más conocidas precisamente en esta carretera, la, la historia de esta enfermera. Ok. La verdad es que esta es una carretera bastante inhóspita, debo decirlo, porque se encuentra rodeada por una zona semidesértica montañosa muy peculiar. La verdad es que es muy bonita, o sea, de día quiero resaltar lo que esta carretera es bastante bonita. Es una carretera bella que se disfruta simple y sencillamente por digamos, por las grandes caídas que tiene, por las montañas, por las carreteras. La verdad es que se disfruta bastante. Sin embargo, por la noche es bastante la sensación como inversa. Si alguien ha transitado por esa carretera, al menos algún tramo de noche yendo a Ciudad Juárez o alguna parte, digamos, del norte, la verdad es que es una carretera que de esas en las que no te gusta ni asomarte por la ventana cuando vas, por ejemplo, en un autobús. Así lo puedo yo definir, esa es mi experiencia personal. Y bueno, aquí está nuevamente presente un caso más. Digo, así como esto debe haber decenas o tal vez hasta cientos de casos con similitudes, pero francamente esta carretera, además de eso que se comenta de la enfermera, yo sí creo que es una zona como con una especie de vibra muy peculiar en cuanto a... no lo sé, tal vez porque está muy lejos de todo, está bastante perdida en las montañas, en el desierto, entonces te da esa sensación de desconexión y eso siempre la verdad es que te va a mover muchísimo. Entonces, no sé ustedes, Carlos, Oscar, si incluso también Ale, o a los radioescuchas se hayan ya circulado por esa carretera, les haya tocado pasar por ahí. No, la verdad es que no, nunca No. A mí la tampoco. oportunidad de recorrerla. Sí. Hay una vía que de hecho es como para estas personas que tienen motocicletas y es una zona muy concurrida precisamente por viajeros en moto.
precisamente porque es muy bella, pero pues bueno, la verdad muy interesante y creo que encierra más de lo que parece ese lugar en particular. Muy bien. Eh, Muy bien. ¿Tenemos alguna anécdota pendiente? Tenemos sí. una en lista todavía. Parece que sí, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Ale, si nos apoyas, por favor. Claro, esta nos la envía René Salazar. Dice así. Bueno, primeramente, hola, buenas noches, soy de Durango. Y me gustaría compartir que hace unos días a mí y a mi pareja nos tocó pasar por una experiencia algo nueva, al menos para mí, ya que he tenido experiencias paranormales, pero nada como lo que pasó, creo, el 28 de noviembre por la noche, más o menos como a las 10:15 de la noche. Vimos primero dos aviones volar demasiado juntos. Se nos hizo demasiado raro y nos llamó la atención, porque se supone que no deberían estar dos aviones tan cerca. Recuerdo que mi pareja dijo que era un mal presagio de broma, y justo después, cuando dimos vuelta a la calle, dejando los aviones a nuestras espaldas, casi llegando a la esquina de un Oxxo, frente a una primaria, vimos una luz blanca y redonda, parada por encima detrás de la escuela. Después, se movió muy rápido, de formas irregulares, y en su último momento desapareció. Por un momento pensé que era una linterna, pero era una luz muy fuerte, clara. Pensamos una posible estrella fugaz, pero no tenía estela, y se movió de manera tan extraña. Así no se me ocurre otra cosa más lógica, la verdad. Y pues ni mi pareja ni yo logramos encontrarle alguna explicación concreta. Y tampoco he encontrado nada de accidentes aéreos ese día. Mira, por lo que comenta, más bien suena a un orbe, eh, porque estos orbes no tienen un movimiento, digamos, lineal o que pueda seguir. Son muy erráticos, no dejan estela y puede ser atribuido a energía, ¿verdad? A una concentración de energía, ¿verdad? Eh, no le busquen mucha explicación, porque pues no la vamos a encontrar. Pero pues todo lo que comenta sí es más parecido pues a un orbe, ¿no? Un orbe. Básicamente una manifestación de energía en forma obviamente de esfera, Ujú. porque sí los hay. Sí. Incluso pues en el hotel que está en Los Remedios, los mismos encargados nos han platicado que dentro de este hotel pues no en construcción porque no lo están construyendo, sino más bien pues, lo dejaron como en obra negra, así a medio construir. Pues nos han platicado que los han visto dentro de este hotel y básicamente se mueven por donde les place. No sé ustedes qué piensan. Fíjate que a mí peculiarmente me llama la atención el fenómeno que ven antes de ese fenómeno, digamos, más llamativo, que es el hecho de ver volar a dos aviones a una distancia relativamente cercana, porque eso es un síntoma muy peculiar. ¿Cuándo se permite? Bueno, de entrada, para la aviación civil existe un reglamento, el cual está totalmente controlado todo el espacio aéreo todo el tiempo. Y la aviación civil, por así decirlo, no puede volar a, si no mal recuerdo, son, creo que con una separación de 2000 pies, como 600 metros, 700 metros más o menos de distancia, pero estoy hablando de aviones pequeños. No sé qué tan lejos los vería si se trata de aviones que ya son más grandes y los vio a una altitud como muchísimo más alta, pues esta separación debería de ser hasta de 8 kilómetros, de 8 a 12 kilómetros entre sí, entonces no es posible, o más bien no se trataría en este caso de un avión o de aviones, digamos, de uso civil, de uso comercial.
Y tampoco es muy común que en México ocurran como que operaciones, digamos, militares sobre espacios aéreos civiles, porque precisamente México no tiene una fuerza aérea que haga este tipo de ensayos. Entonces, a mí lo que particularmente me llama más la atención y me deja pensando mucho es ese primer fenómeno, esa primera, digamos, experiencia que pudieron ver, que pudieron vivir ahí. Entonces, y acerca del otro, la verdad es que no le puedo encontrar una explicación. Tenemos ya meses trabajando en este proyecto y cada uno por nuestra cuenta, revisando muchísimos casos. Y creo que es el primero el que notamos como que con estas características. La verdad, muy interesante. Muy, muy interesante este caso de René. Muy bien. Pues entonces, bueno, tenemos algunos comentarios. Dice por ahí Denise Salab, ya me dio más miedo lo que pasa en mi casa por lo de Jessica y yo daba por alto esas cosas. Sí, de hecho hay situaciones que notamos, pero muy frecuentemente decimos, es algo común, es algo normal, o no piensas en una primera instancia que se trate de algo paranormal. Sin embargo, hay que prestar mucha atención en los signos que nos comentó por ahí el buen hermano Gus. Golpes, olores, cómo se comportan las plantas y ese tipo de cosas. Evaristo nos dice, ¿han oído de los niños fantasma de las vías, perdón, de San Antonio, Texas? Si es un caso que estoy creyendo, se me hace que sí. No sé si es donde, si dejas un vehículo a mitad de la vía, unas pequeñas manos lo empujan. Si es ese caso, yo sí he escuchado Sí. al respecto. Sí, de hecho, si es ese, también como todo lo que hemos platicado hasta hace un momento, ocurrió un accidente ahí, un camión de hecho lleno de pequeños, de niños pequeños, se queda trabado por alguna cuestión antes del paso de un tren de carga y al parecer lo impacta y varios pequeñitos y algunos profesores fallecen. Entonces, pareciera, como dice, así exactamente como dice Carlos, pareciera que cuando un vehículo lo dejan exactamente a la mitad de las vías, como que alguna fuerza, no, así lo voy a mencionar, como que alguna fuerza lo empujara y lo sacara de la zona de peligro. Y se han manifestado marcas de pequeñas manos, de pequeñas manitas, en áreas, digamos, a las que un niño de estatura promedio alcanzaría como que a colocarlas, donde alcanzaría a colocarlas. Entonces, creo que a lo mejor es ese. No sé si estamos hablando, Carlos y yo, de algún otro, pero estaría muy interesante analizar un poquito más a fondo. Pero sí, partimos de una catástrofe, que es como que el común denominador en esta serie de relatos del tema principal. Así es. Oscar, ¿gustas compartirnos el siguiente caso, por favor? Sí, claro. Siguiente carretera donde han ocurrido sucesos extraños. Y esto está muy curioso porque no es demasiado grande, la verdad. La carretera México-Toluca es una de las carreteras más transitadas, obviamente, por su localización. Nosotros sabemos que, pues, para todos los que somos mexicanos, sabemos que aquí la Ciudad de México, o antes conocido como el Distrito Federal, pues es de las ciudades más pobladas del mundo, ¿no? Y pues Toluca está pegada, o sea, básicamente es la capital del Estado de México, que pues el Estado de México está, digamos, encerrando a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en realidad son aproximadamente 7 kilómetros, Sí. o sea, de carretera, pero pues está súper llena, o sea, todos los que pues trabajan allá la transitan diariamente, o sea, son miles y miles y miles de vehículos los que la transitan diariamente, Sí. ¿verdad? O sea, 7 kilómetros en los que han pasado, pues obviamente un montón de accidentes, ¿no? O sea, hablando proporcionalmente, pues entre más afluencia tenga, más accidentes va a haber. Pero pues eso no deja exento de que la carretera haya tenido pues sus propios eventos paranormales, ¿verdad? No deja exento
a historias, a acontecimientos, a sucesos medio rarones que tenga la carretera, ¿no? Uno de los más famosos es uno que se le conoce como el camión o el autobús fantasma de la ciudad de Toluca, que transita precisamente por esta carretera. Era un camión de pasajeros que pues obviamente viajaba cuando un accidente terminó con la vida de todos los que iban a bordo, ¿verdad? Y pues dicen que ahora un autobús fantasma es el que te puede llevar desde Ixtapan de la Sal hasta Toluca si viajas por la noche. Algo curioso de esta carretera es que pues a pesar de que es muy poca, suele haber niebla, porque no es una carretera, digamos, más bien es una carretera que atraviesa zona boscosa, ¿verdad? A pesar de que es pequeña, pues sí atraviesa eh, zona boscosa en la que pues en las madrugadas, en las noches, dependiendo de la cantidad de frío, o sea, del clima, puede generar niebla y esto pues propicia a las historias, ¿no? Se cuenta que el autobús fantasma con el número 40 inició su viaje hacia Toluca. La gente dormía tranquilamente mientras pues, el chofer hacía su recorrido, que ya había hecho en varias ocasiones, pero ese día estaba lloviendo. Las famosas curvas llamadas, más bien conocidas como la curva de Calderón, y los senderos hicieron pues que el autobús tomara una gran velocidad, obviamente con el suelo resbaloso. Los pasajeros cuando se percataron pues de que iba bastante rápido, pues se lo hicieron saber al chofer, ¿no? Entonces, pues cuál fue su sorpresa y su horror al saber que el camión se había quedado sin frenos. Entonces, exactamente al llegar a esta curva, pues obviamente no pudieron frenar, el autobús patinó y pues cayeron al barranco y pues, hicieron que los pasajeros perdieran la vida. Entonces, ahora se dice que si viajas de noche puedes ver de repente pasar al autobús 40. Si vas pidiendo ride, o sea, si vas a pie en esa zona, el autobús se para a tu lado. Las personas que cuentan que se suben, dicen que ven a un montón de gente bien vestida, pero todos van como dormidos. No hay ruidos, o sea, más bien nadie está hablando, nadie está comentando nada, o sea, está muy en silencio todo. Los pasajeros la gente que se sube a este camión puede viajar y transitar la carretera, pero justo antes de llegar a la estación, a la bajada, el chofer del autobús le dice al pasajero que es momento de bajarse, ¿verdad? Obviamente le abre la puerta, porque si se queda es posible que fallezca. Es lo que cuenta la leyenda respecto a este autobús, ¿verdad? Entonces, muy interesante cómo este accidente pues generó una leyenda sobre un autobús fantasma. Otra de las leyendas o historias muy famosas de esta misma carretera, incluso muchachos si ustedes la conocen, es el tramo de carretera famosísimo kilómetro 31, que incluso ya esta película le hicieron. Sí. ¿Verdad? Se dice que está a la altura del conocido desierto de los Leones, considerado un paraje muy peligroso durante la noche, donde pues además de las curvas pronunciadas, de la neblina, la lluvia, pues se habla de múltiples fantasmas que ocasionan accidentes. Precisamente en este kilómetro 31 se cuenta que se aparece una niña en la carretera. También se cuenta que aparecen presos que fueron asesinados al momento de que construyeron esta carretera, y que hoy se aparecen como sombras. También pues dicen que aparecen monjes que pueden haber pertenecido en vida al ex convento del desierto de los Leones. Y a pesar de que pues no hay pruebas fehacientes de todo esto, pues sí, mucha gente dice que al navegar por la noche en este tramo de carretera,
logran ver ciertos siluetas, formas, sombras. Y generalmente, pues, si te agarran de imprevisto, pues el conductor lo que hace es darle vuelta al volante, no tratar de esquivar el obstáculo, y esto genera muchos accidentes en esa zona de carretera. Vaya, Ok. de hecho sí, inclusive en la actualidad esta es una carretera que constantemente está marcando como que una estadística muy elevada en accidentes automovilísticos y de, bueno, de cualquier vehículo. Inclusive me ha tocado ver varios accidentes, no en persona, pero sí varios videos de accidentes muy lamentables de motociclistas que de hecho pues derrapan por esas curvas húmedas que son muy constantes por esa zona. Y pues bastantes fallecidos. Inclusive hay una zona, hay una curva muy famosa que de hecho tiene bastantes cruces. Podría decir que decenas de cruces, precisamente de las personas que ya, pues lamentablemente han fallecido en ese lugar. Así es. Entonces, me acordé ahorita que de hecho hay algunas personas que inclusive han bajado en estas curvas, se han parado como han podido y se han bajado a grabar, a documentar algunas cosas, y se escuchan como voces de bastantes personas, pero cuando la cámara voltea para todas partes, no provienen de ningún lugar, o sea, no se ve quién las genera. Entonces, creo yo que este es un lugar bastante aterrador, la verdad. Así es, fíjate. Y lo más raro del caso es que en realidad es una carretera muy chica, güey. O Sí, sea, sí, sí. es nada más un pedacito, o sea, 7 kilómetros no es nada, ¿verdad? Entonces es muy curioso cómo el mismo tramo de carretera, a pesar de ser muy pequeño, pues ha generado tantos accidentes y tantas historias. Claro, claro, totalmente. Y mucho hay que destacar, digo, antes de continuar y ya, último comentario en cuanto a esto, es que hay gente que las transita tanto de ida como de vuelta constantemente, o sea, a lo largo de Sí, los no, o días, sea, ¿no? sí, la verdad, o sea, hay gente que diario la transita 2, 3 veces. O sea. Claro, sí, totalmente. Y lo interesante aquí es que muchas de esas personas han dicho ver sombras, han dicho ver que se les atraviesa algo, han dicho ver que ven algo que pareciera notarse entre a lo mejor los postes estos que marcan las vueltas, las curvas, porque de hecho son algunas curvas muy pronunciadas, entonces no puedes ir a muy alta velocidad. Entonces, el mismo nerviosismo que ya genera este lugar, yo creo que también es otro factor que influye bastante, ¿no? Muy bien. Pues, ¿qué les parece si... No sé si tengamos algún otro relato de momento. Me parece que todavía no. Tenemos Sí, algunos comentarios, ¿no? ahí llegó un relato. Ok. Si quieres, bueno, Ok. de momento le mandamos pues un saludote por ahí a Laura Vargas. Dice, hola chicos, saludos. Un saludote para ti, Laura. Qué bueno que nos acompañas una noche más. Ya de hecho, pues, una participante constante, ya una Nightmare Sí, de, ya también, ¿eh? Mi de hermana, una Nightmare nata. Muchísimas constante, gracias, así hermana, por es. estar por acá. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos entonces con ese relato, Ale? Así ya me llegó aquí. Em, este relato es anónimo. Dice, mi abuelo me contó esta historia hace mucho tiempo y nunca he podido olvidarla. Me decía que le pasó a un conocido de él cuando vivía en el rancho. La historia que tiene que ver es con un pastor que pastoreaba su rebaño de ovejas por los campos. De repente vio un coche parado entre unos árboles. La vegetación lo cubría casi por completo y lo vio casi por casualidad. La curiosidad del pastor y la de cualquiera de nosotros lo llevó a acercarse a aquel misterioso coche. Cuando llegó, vio a través del cristal a un hombre aparentemente dormido sobre el asiento del conductor. De pronto ese hombre abrió los ojos y los clavó en los ojos del pastor, quien no supo cómo reaccionar. En apenas una milésima de segundo, ese hombre salió del coche y se plantó frente al pastor. Ambos se observaron durante un instante.
Los ojos de ese hombre, hinchados de horror y sangre, asustaron al pastor, quien se asustó todavía más al ver a ese hombre blandir un enorme y afilado cuchillo con el que le asestó un primer y fallido intento que el pastor esquivó casi inexplicablemente. El pastor obviamente echó a correr, y su asesino hizo lo propio. Ambos atravesaron a toda velocidad esa muchedumbre de ovejas. El pastor miraba hacia atrás, devorado por el miedo, y su asesino, a apenas un par de metros atrás, acuchillaba una y otra vez los 2 o 3 metros que le separaba de la muerte. En una de esas, el pastor se tiró en picada por una especie de terraplén que ya conocía, un tobogán de tierra que lo condujo varios metros contra el suelo. Al incorporarse, este miró hacia arriba, y ahí parado, en lo alto y a contraluz, vio por última vez la silueta de su asesino. Fue la última vez que se vieron, y nunca nadie supo nada más de él. Vaya, lo, lo peligroso de esto es que no era un espectro, sino que sí, Efectivamente. sí, alguien sí atentaba con su vida y qué feo, ¿no? O sea, encontrarte en la carretera, a lo mejor alguien que parece necesitar ayuda, porque es muy común, ¿no? Ir en carretera y ver carros a las orillas. Sí. Pues de gente que a lo mejor se quedó sin combustible, o se ponchó una llanta, o se descompuso el carro, o mil razones hay para orillarse, ¿no? Y pues mucha gente amable, cortés, decente, pues se orilla también pues para ver si la persona no necesita ayuda, ¿no? Y encontrarse con que de pronto este tipo de personas pues quieren hacerles daño, pues a lo mejor sonaría feo, pero pues le quitan a uno la intención, ¿no? De generar, o sea, de ayudar, ¿no? No dice de dónde es, pero pues no, o sea, quiero imaginar que tanto México como Latinoamérica pues es muy peligroso, ¿no? Las tasas de violencia. Sí. Y, o sea, nosotros queremos pues ayudar, ¿no? Hacer un país mejor o lo que tú quieras y pues encontrarse con este tipo de gente no, o sea, nos hace que cada vez perdamos menos la intención de ayudar. Sí. Otra cosa que también aquí, digo, no sabemos dónde ocurrió eso, pero sí hay todavía comunidades, digamos, un poquito más perdidas en las zonas serranas, en las zonas ya del centro y sur de nuestro país, en los cuales todavía se rigen por usos y costumbres totalmente. Es decir, no hay una ley, no hay o sea, la misma comunidad genera sus leyes y decide quiénes entran y quiénes no, y deciden también quiénes pueden representar un peligro para la propia comunidad, y de hecho, no dudo que pudiera tratarse de algo así. Hay lugares, hay centros de las comunidades muy profundas en las cuales no puedes entrar, así de simple. Si te ven con equipo extraño, con una apariencia extraña y no les das confianza, la gente te saca o la gente no te deja pasar. Sí, Entonces es bien complicado. Hay todavía lugares bastante perdidos en los cuales pues así es y pues bueno, ahora sí que aquellos que se aventuren a transitarlos pues deben de atenerse a las consecuencias de adentrarse a lugares en los cuales pues no están regidos por una ley como la que nosotros tenemos, sino por lo que la misma comunidad interprete de tus intenciones. Entonces es de mucho cuidado. Tenemos un comentario más, dice por aquí Evaristo Muñoz, dice, ¿es ese caso, Carlos? Ok, es exactamente el caso del que hablábamos hace un ratito de las manitas que se marcan. De los niños, ¿verdad? Exactamente, de los niños que empujan los vehículos para que no les pase lo mismo, ¿no? Entonces, exactamente. Esto, más allá de dar temor, a la vez es como que genera un poco de tristeza por el tipo de accidente que sufrieron esos pequeñines. Y como en su inocencia, si es que llegan a seguir ahí, pues como aparentemente tratan de salvar a las personas, ¿no? Yo creo que vamos a continuar con el siguiente caso, Carlos. Este es un caso muy fuerte.
considero yo que es uno de los más fuertes que tenemos esta noche para todos, y nuevamente les hago la invitación antes de continuar para que se animen a mandarnos sus relatos o sus anécdotas sobrenaturales a nuestro WhatsApp. Está por ahí anclado al pie de como comentario fijado. Si le dan clic ahí o touch al elemento que está por ahí, directamente los manda a su WhatsApp sin necesidad de hacer nada más. Y pues estamos aquí con el canal abierto para que nos hagan llegar todas sus anécdotas. Y bueno, también los invitamos a que nos apoyen compartiendo esta transmisión. Todavía nos queda un buen rato, y pues de esta manera poder llegar a más lugares. Les agradeceríamos muchísimo que nos apoyen compartiendo. Y pues bueno, ahora sí, Carlos. Así es. El siguiente caso, pues es de la zona de campamento de Alfaques, ¿sí? El accidente de esta zona de camping de los Alfaques fue una tragedia en la que fallecieron 243 personas y ocurrió el 11 de julio de 1978. Este sitio pues es un camino que está junto a un campamento de playa, ¿sí? Este camping está situado en el municipio de Alcanar, comarca de Montsià, en la provincia de Tarragona, en España, ¿sí? A tan solo 3 kilómetros del núcleo urbano de San Carlos. Muy bien. Pues la secuencia de la tragedia se inició cuando el conductor de un camión decidió conducir por la carretera N340 en dirección al sur. Después de recorrer exactamente 102 kilómetros, siendo aproximadamente las 2:30 de la tarde, pues al pasar por delante del campamento que era conocido como los Alfaques, ocurrió una catástrofe, ¿sí? Según revelaron los peritajes de este incidente, nos pueden decir ya a ciencia cierta que este camión era una cisterna y cargaba una sustancia conocida o llamada como propileno en su estado licuado, ¿sí? Llevaba 25 toneladas de este combustible. Cabe aclarar que lo reglamentario era que llevara 19 toneladas, ¿sí? Pero en esta ocasión llevaba 25, que era más de lo permitido. Inicialmente, este líquido, estaba frío, sí, pero debido a que estuvo expuesto al sol, a la temperatura que estaba pues, bastante alta, causó un calentamiento en el vehículo y provocó una explosión, ¿sí? En ese momento, en aquel campamento estaban registradas que habían accedido 800 personas, ¿sí? Se estima que entre 300 y 400 aproximadamente se encontraban dentro del radio de la explosión, que oscila entre los 500 metros y el kilómetro. Mató instantáneamente a 158 personas, pero a esta cantidad se le sumaron varias más para alcanzar las 243 en los días posteriores al accidente, y ya habiendo sido auxiliadas y atendidas en algún nosocomio. Ok, pues las altas temperaturas, que eran de más o menos los 2000 grados centígrados, hicieron que la gran cantidad de bombonas de gas que había en el propio cargamento se inflamaran también, sumándose al incendio de la explosión. Según ciertos testigos que se encontraban en el sitio, pues la temperatura era bastante alta de la zona, tanto que se hizo hervir el agua de la orilla del mar hacia donde estaban huyendo las víctimas, desesperadamente, ¿verdad? Actualmente muchas personas transitan por esta carretera 340
y sobre todo cuando viajan de noche han notado la presencia de ciertas personas que van rumbo al camping, ¿sí? Eh, Ellos comentan que estas personas se les mira muy desorientadas y con ropas que no pertenecen a esta época. Esas son algunas de las cualidades que comentan que les parecen pues sumamente extrañas. Una de las entidades más conocidas y que más conductores, perdón, afirman haber visto es la de un niño pequeño en sandalias y ropa de playa, cargando un balde y una pala para la arena. Y dicen que esta entidad de este menor, lo único que hace es cruzarse de un lado a otro sobre la carretera. Así que, como ven, ¿qué les parece este caso de la zona de camping en España, en los Alpaques? La verdad es que, digo, independientemente de que se trata de un caso que ocurrió pues en el otro continente, o sea, ocurrió en otro país diferente a nuestro México, pero tan solo ver la suma de muertes y, digamos, las causas de la muerte de estas personas, que es una situación bastante atroz, ya ese simple hecho ya me deja escalofrío. Eh, Cabe mencionar que esto ocurrió ya hace varios años, esto ocurrió en el 78, el verano del 78. Entonces, aquí tenemos primer ingrediente que hemos estado como que teniendo presente en todos los anteriores lugares, pues ahora sí que tan marcados, que es pues la tragedia. En este caso, 243 almas eh, que murieron de manera estrepitosa, que tal vez algunos no supieron ni qué les pasó. Algunos otros Así es. lo hicieron, o sea, murieron de manera agónica, porque yo creo que morir con quemaduras de tercer grado, Ha de ser horrible, ha de ser no, no, una no. cosa terrible. La verdad es que no me puedo ni imaginar, o sea, el sufrimiento que quedó ahí, de alguna forma acordonado en esa zona. Eh, no sé, Ale, ¿qué opinas? Yo creo que un caso bastante triste, la forma en que fallecieron tantas personas, quitándole un poquito del contexto paranormal, simplemente pues la situación, bastante trágica, la verdad. Ahora, yo quiero poner nada más así como en un caso, en un caso situacional. Vamos a ubicarnos en el papel de uno de los conductores que actualmente circulan por esa zona. Imagínense que a lo mejor van ustedes solos o van manejando de noche o de madrugada porque van de paso por esa carretera nacional, que es una carretera que conecta pues un montón de lugares. Van de Ujú. paso por esa zona, la carretera 340, y de repente ven que junto a la carretera a lo mejor va alguien con un traje de baño de los que se usaban en los 70s. Un traje de baño rayado, ¿no? Con rayas azules, blancas, azul, blanca, con esos gorritos que se utilizaban como muy tradicionalmente, que son como los que utilizan los bañistas los clavadistas, no sé cómo se les llama. Pero, o sea, ya ver a una persona con ropas que no cuadran con las ropas actuales, y no solamente eso, sino verla tal vez fuera de hora en la que normalmente pues alguien iría con naturalidad a una playa, pues yo creo que eso le puede helar la sangre a cualquiera. No sé ustedes qué. La verdad ya, tan solo imaginarle ya me dejó un poco preocupado. Entonces, pues bueno, impresionante la verdad. Bastante impresionante, sinceramente. Tenemos comentarios, señores, de CJ. Dice tarde pero seguros. Buenas noches. Buenas noches a ti. Bienvenidos, CJ. Buenas Tenemos, noches. Ujú. Sí, eh, hoy tenemos otro caso. Alex, si nos haces favor. Claro, este caso es sobre la carretera Torreón-Saltillo-Monterrey. Creo que es de las más conocidas,
sobre todo nosotros que estamos aquí en el norte, ¿verdad? Sí. Ujú. Bastante, probablemente cualquiera de nosotros ha pasado a través de ella. Y bueno, es una de las carreteras federales que tiene mayor tráfico en la zona del país, precisamente como les comentaba aquí en el norte. Y precisamente esto está atribuido a que inclusive pues conecta a varios estados hacia Estados Unidos y por eso también tiene tanto tránsito como tal. Hay pues varios tramos en esta autopista que realmente estas zonas donde viven las personas están bastante alejados, es decir, tendrían que internarse dentro de las montañas de todos estos valles para poder encontrarse con lugares donde haya personas como tal viviendo. Por lo tanto, no es común ver personas que caminen al pie de la carretera o junto al asfalto y sobre todo, pues claro, a altas horas de la noche, ¿no? Entonces, a nivel de esta autopista, muchos trabajadores o inclusive vacacionistas, personas que van manejando, han afirmado tener un encuentro con una eh, entidad en particular. Precisamente se trata de una mujer que la describen con ciertos rasgos característicos en los que todos coinciden, que es una mujer joven, de piel blanca, los ojos de un color clarito, los rasgos faciales, digamos, no tan comunes de lo que solemos ver a lo mejor aquí en el país, digamos, rasgos más bien como de una persona eh, de otro continente, rasgos europeos, una mujer alta, con ropa bastante elegante. Entonces, sí hay varias personas que la han visto precisamente al pie de la carretera, caminando en sentido contrario al sentido de los carros, ¿no? Em, Ese es por un lado. Hay otras personas que comentan que han visto a una mujer de estas mismas características eh, viendo prácticamente hacia la nada, inexpresivas. Y por último hay quienes también comentan que han visto a esta mujer, como ya habíamos comentado en casos anteriores, igual pidiendo un aventón, pero la realidad es que como les comento, no es habitual ver personas caminando por estas áreas, de manera que precisamente por esto no se han detenido como tal pues a ayudarla o realmente de momento desconocemos si hay quien se haya animado, ¿verdad? A detenerse y a ayudar a esta mujer. Lo que sí es curioso, pues, es cómo quienes han contado estos casos diferentes, pues tienen todas estas características con las que describen a la mujer. Se parece, fíjate, también a la leyenda que nos mandó Baristo, Sí, ¿verdad? Fíjate, el hecho de que es una mujer en la carretera, incluso hasta la descripción, ¿no? Piel blanca, ojos claros, muy bonita, que pide aventón, ¿no? De alguna forma. Entonces, es muy común este tipo de historias, de relatos, de leyendas en las carreteras, sí, ¿verdad? Que también nos deja pensando, ¿no? O sea, todo esto debe tener una raíz en común. O sea, no es, o al menos yo creo que no es mera casualidad el, el que se presente este fenómeno por muchos lados, ¿no? sí, totalmente. Entonces, yo sí creo, o al menos en lo personal, creo que sí tiene algo de verdad. Mira, perdón que interrumpa un poquito esta parte, voy a tratar de ser breve porque eh, a mí me ocurrió algo, yo esto lo viví, ahora sí que en primera persona, esto me tocó vivirlo a mí junto con mi madre, que si anda por ahí escuchando le mando un saludo. Eh, Hace ya varios años yo iba constantemente a la ciudad de Monterrey. Precisamente transitábamos muy seguido por esta carretera. De hecho, cuando yo estaba más o menos en primaria, eh, estoy hablando que yo tendría alrededor de a lo mejor unos 11 años, tal vez 10, 11 años. Pero pues mi lucidez ya me permitía recordar muchas cosas. Estábamos transitando precisamente por este tramo. Nosotros siempre viajábamos de noche.
Y cabe mencionar que esta carretera que menciona Ale está muy solitaria, es bastante solitaria, bastante aburrida, bastante tediosa. Entonces, en esa ocasión coincidió que un familiar de parte de mi familia materna, pues era el chofer que en este caso iba manejando la unidad. Entonces, pues bueno, al ser conocido de mi mamá, al ser conocido mío, pues bueno, cambiamos de asientos, cambiamos a los asientos que son, digamos, que van más hacia el frente, a los primeros dos del lado derecho. Y total, nosotros íbamos en lo nuestro. Cuando llegamos a esa zona, mi mamá, pues es un tramo como de 3 horas o 4 horas hasta llegar a Saltillo más o menos, es un tramo muy largo. Mi mamá tuvo la necesidad de fumar. Entonces para esto, pues al ser conocido el chofer, le dice, ¿sabes qué? Pásate para adelante, hay una sillita que siempre traen los camiones, en los cuales pues puede ir como que un copiloto. Entonces ella se sentó ahí y se puso a fumar un cigarro. Obviamente pues se cierra una puertita y los pasajeros ni se enteran, ¿no? Es algo que ya es habitual en este tipo de vehículos desde entonces. Entonces, resulta que yo, al despertarme porque mi mamá se pasó para enfrente, pues yo me recargo sobre el reposabrazos del lado izquierdo que está del lado del pasillo. Recargo ahí mi cabeza y comienzo a ver hacia el centro de la carretera. Entonces, en ese momento yo veo que el chofer señala hacia el frente y mi mamá también como que de alguna forma le hace ver que hay algo al frente. Yo volteo y hay una mujer con esas características. Una ropa muy elegante, de color marrón, de color café, como abrigada, no sé cómo describirla, pero está por en medio de la carretera. Inmediatamente pues el conductor del camión baja la velocidad, prende las intermitentes y empieza a jugar con las luces. Es decir, pone primero las luces más altas, luego las apaga y empieza a hacer cambios de este tipo como para hacerle una señal a la señorita que pues, o a la joven que va por mitad de la carretera, pues que se mueva, ¿no? O sea, porque está en medio de una carretera. Hasta ese momento nadie nos pusimos a pensar por qué estaba ahí, cómo llegó ahí, ni nada. O sea, era como que, oye, pues hay que evitar golpearla con el vehículo, ¿no? Entonces, empieza a avanzar un poco más el autobús y le empezamos a ver un poco más, digamos, de cerca. Pero estoy hablando que todavía se encuentra relativamente lejos. O sea, el camión bajó la velocidad mucho. Y estábamos avanzando como unos 30, 40 kilómetros por hora. Y la veíamos poco a poco cómo se acercaba, ¿no? En uno de los cambios de luces, recuerdo perfectamente bien este momento, el chofer baja las luces y cuando las vuelve a subir, la mujer ya estaba del lado lateral derecho de la carretera. Es decir, ya se había quitado de en medio. Fue muy rápido, la verdad, la velocidad con la que se quita de la vía principal, pero eso no me causó a mí, ni al chofer ni a nadie, nos causó como que nada raro. O sea, no nos causó ninguna sensación muy notoria de que algo raro estaba pasando. Es entonces cuando ya el chofer acomoda las luces normales, quita las intermitentes y empieza a avanzar con la velocidad normal, o sea, empieza a acelerar. Yo para esto pues me recargo, o sea, como ya vi que se había quitado la persona y estaba pues digamos a una distancia relativamente pues lejos, y yo literal pensaba que era una persona común y corriente, pues lo que hice fue recargarme del lado de la ventana del lado derecho. Es decir, por el lateral hacia donde se movió la mujer. Quiero destacar algo. Muchas personas al sentir que el camión casi se detenía o bajó demasiado la velocidad, también pues despertaron y se empezaron a asomar. O sea, hubo muchos testigos esa noche. Lo raro viene aquí. Cuando pasamos ya junto a la mujer acelerando, pues yo la veo literal a un lado de mí y veo perfectamente sus rasgos blancos, o sea, de piel blanca, de tez blanca, de colores, color de ojos muy claro, unos rasgos muy como alguien de Europa, como una mujer de Rusia, no sé cómo decirlo. Entonces la veo claramente junto a mi ventana y la veo pasar, digamos, a cierta velocidad, pero tuve el tiempo de verla claramente, ¿no? Ya seguimos avanzando. Se empieza a comentar en el camión ya cuando mi mamá se regresa, pero ya mi mamá ya la vi nerviosa, y se empieza a comentar como que con los que alcanzaron a ver. Y es ahí cuando
sentimos todos como que un balde de agua en la espalda, ¿no? Porque no nos explicamos hasta la fecha. La mujer la vimos a la altura de las ventanas de los pasajeros. Si ustedes se han subido a un camión de este tipo, yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento. Cuando subes al camión, subes unas escaleras por el pasillo central y luego ya llegas a los asientos. Y si tú te asomas por la ventana y ves a una persona de estatura promedio, la ves desde arriba hacia abajo. O sea, una persona en promedio de estatura normal, aunque fuera alta, no alcanza a llegar a la ventana, queda por debajo. Ujú. Y nosotros vimos a la mujer a la altura de la ventana. O sea, como 1.5 metros más arriba de lo que cualquier persona podría estar como que pues parada. Es cuando se empezó a platicar y empezamos a llegar a eso, es cuando ya el chofer se puso nervioso, los pasajeros se empezaron a poner nerviosos. Yo como niño me asusté muchísimo porque yo todavía no entendía qué pasaba hasta que ya mi mamá, ya cuando llegamos a la ciudad y todo, ya fue cuando se me explica, oye, es que, pues mira, cómo llegó tan arriba, qué raro. Entonces ahí cuando nosotros ya notamos que se trataba de una experiencia pues sobrenatural, ¿no? Les digo, hubo muchos testigos, sería bien complicado encontrar a las personas que presenciaron esto, pero hubo, les aseguro que fueron entre 5 y 6 personas más, además del chofer y mi mamá. Y fue precisamente en esta carretera. Así lo dejo nada más. ¿Verdad? Entonces, Ok. pues bueno, una aparición bastante peculiar, la verdad, y hasta la fecha me acuerdo y la recuerdo como si yo viera una persona normal. Lo único que no cuadra es la altura. Eso es lo único que no nos cuadra. ¿Cómo llegó tan alto? O sea, no nos explicamos. Ujú. Muy interesante, Gus, esto que te tocó pasar, ¿verdad? Y sí, pues como bien dices, es verdad, cuando es un camión de estos pues de transporte, pues sí, o sea, te subes y subes unas escaleras, o sea, de hecho los asientos están por encima del chasis, ¿no? O sea, están Sí. más arriba que un camión de ruta normal aquí de la ciudad, ¿no? O sea, son más altos. Y sí, si ves a una persona desde arriba, incluso la gente alta la sigues viendo por encima. Así es. Entonces, sí, muy inexplicable, la verdad, el cómo es que la vieron a la altura de ustedes, Sí. ¿verdad? Y pues qué miedo, ¿no? El haberlo visto, el haber visto a esta mujer en medio de la carretera. Sí, totalmente. Definitivamente. La verdad es que sí, es una experiencia que jamás se me va a olvidar y precisamente cuando he vuelto a viajar por esa zona trato de dormirme, trato de no voltear hacia los lados y se me queda como que esa experiencia como para lo suficientemente marcada para evitar poner atención en la carretera en ese tramo específicamente. Muy bien. Tenemos un último comentario, me parece. Ya se me perdió. Me parece que el de CJ, ¿no? Sí, Dice, ahora con la muerte de Maradona circula un video donde se ve una persona parada a mitad de la calle por donde va pasando el cortejo fúnebre y se ve que el carro atraviesa el cuerpo. Varios dicen que es Maradona acudiendo a su funeral. Ok. Yo no he visto, por ejemplo, yo ese video que dices, pero sería interesante analizarlo para checar qué es lo que se alcanza a ver por ahí, ¿no? así es. Y pues bueno, yo creo que vamos cerrando. A ver si se ve algo. Estoy viendo el video y si se ve. ¿Sí se ve algo? Sí. Ok. Nada más que me gustaría dejarlo para el próximo programa. Sí. Porque los videos que aparecen son o sea, ya traen leyenda y gente hablando y de noticieros y Ujú.
O sea, les meten cosas, ¿no? Entonces me gustaría encontrar uno donde sea el puro footage solo para poderlo mostrar. Pero el que estoy viendo aquí sí se ve claramente una persona de pie y cómo es atravesada por el carro. Ok. Sí, sí se ve muy extraño, incluso hasta sombra hace. Entonces vamos a tratar de localizar el footage, ¿verdad? Más limpio, sin tanto adorno que les ponen, ¿verdad? Claro. Ujú. Ok. Muy bien. Pues vamos cerrando el programa, muchachos. No sin antes agradecerles a la audiencia que estén aquí con nosotros, acompañándonos como cada sábado, como cada fin de semana. Les agradecemos mucho. Esperamos que les haya gustado el programa de esta noche y nos vemos en el siguiente capítulo. Eh, Ale, Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos un sábado más. Eh, Bastante interesante el tema, unas anécdotas que, que no conocía, por ejemplo. Entonces, se nos quedó bastante. Entonces, invitarlos nuevamente a que nos acompañen la próxima semana. Estaremos preparando un tema también para ustedes, como cada sábado. Y pues nada, muchas gracias por habernos acompañado. De igual forma, darles las gracias por todos sus relatos, por sus historias, por sus likes, por compartir, ¿verdad? Y por quedarse hasta el final de este programa. Nada más recordarles de nueva cuenta que ya nos pueden escuchar vía Spotify, iVoox, Google Podcast y también Apple Podcast, así como las repeticiones de estos videos van a estar subidos a nuestro canal de YouTube, así que también nos pueden encontrar como Radio Pesadilla, ¿verdad? Así es. Gus, Sí, pues más que nada, pues nuevamente agradecerles la confianza y ese apoyo incondicional que nos han brindado desde el inicio de este pequeño programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Y pues bueno, la verdad quiero también adelantarles que tenemos algunas historias que recién nos acaban de llegar por ahí. Muchísimas gracias. Las vamos a estar programando para el próximo programa, porque la verdad es que les puedo decir que se avecina un tema bastante interesante, un caso muy peculiar que nos hacen el favor de enviarnos. Entonces pues bueno, de mi parte sería todo. Gracias por su atención y por apoyarnos compartiendo este programa. Carlos. pues bueno, nos despedimos. Recuerden escucharnos el próximo sábado en punto de las 10 de la noche con sus anécdotas listas. Y pues nada, esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. que duerman bien.